Muy buenas chicos, bienvenidos y como os prometí el otro día, todos los que no pudisteis asistir a la ponencia que hicimos aquí en Remus Fitness, que en primer lugar quiero agradecer la asistencia, hemos sido casi 100 personas las que vinisteis y la verdad que por todos los comentarios os ha parecido muy interesante. Entonces pues bueno, vamos a grabar esa ponencia para que bueno, la podáis escuchar con tranquilidad desde vuestros hogares, y también las personas que no pudieron venir sepamos un poquitín lo que queríamos transmitiros. Sobre todo, como ya veis en el título, el músculo como eje central de la salud, el objetivo de esta ponencia es que veáis el entrenamiento con otros ojos. Desde siempre se ha parecido que bueno, el trabajo de fuerza estaba muy enfocado a la parte estética, incluso a la parte más biomecánica, que es así. Pero bueno, quiero que hoy, cuando analicemos un poquitín todo lo que ocurre desde la fisiología del ejercicio en el cuerpo, que acabéis entendiendo la importancia de moverse y hacer entrenamiento. Vale, en primer lugar voy a hablar un poquitín de mí, solo para que entendáis un poquitín mi experiencia y mis estudios y desde dónde vamos a enfocar esta ponencia. Lo primero que quiero remarcar es que hoy lo que vais a escuchar aquí no es una opinión mía, sino es ciencia, es todo lo que avanza la evidencia científica hoy en día sobre entrenamiento de fuerza y salud. Pues bueno, os cuento rápidamente un poquitín mi historia. Yo siempre estaba enfocado en el mundo del deporte. He sido futbolista semiprofesional desde pequeñito y bueno, mi formación académica, yo empecé estudiando ingeniería química, trabajé 3 años en un laboratorio de I+D+I, y en ese tiempo ya es cuando empecé. Yo era jugador de fútbol y ya empecé a entrenar a niños. En ese tiempo es donde me saqué técnico deportivo superior, que era un módulo de FP que valía para poder entrenar fútbol. Eran los tres niveles del carnet para poder ser entrenador de fútbol. Como ya os digo, bueno, no me gustaba nada todo lo que había estudiado, ese trabajo, y lo que hice es lo abandoné todo y pasé a trabajar en un gimnasio. Aproveché ahí, es donde me saqué la segunda carrera, el grado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, y a partir de ahí, pues bueno, ya con más de 20 años de experiencia es donde ha venido todo un poquito después. Luego estudié un máster en Biomecánica y Entrenamiento de Fuerza, un curso de 2 años de osteopatía estructural, que ha venido muy bien para toda la parte de movilidad articular, y bueno, luego la certificación del Functional Reconditioning, que es un trabajo de fuerza en rangos de movimiento acortados. Pues bueno, y de ahí ya es como vino, pues lo que sabréis todos los que venís al centro. Bueno, ya hace 13 años que montamos nuestro propio centro de entrenamiento personalizado en nutrición, y bueno, la verdad que esta es un poquitín nuestra trayectoria. Como comentario, he escrito 4 libros. Los 3 primeros estaban enfocados un poquitín en fútbol: el entrenamiento global en fútbol, sistemas de juego y los mejores ejercicios de fútbol globalizado. Siempre ha sido, para mí, el mundo del deporte siempre ha sido el eje central de mi vida, de mi comportamiento. Siempre me ha encantado, y bueno, yo siempre he estado leyendo mucho, y bueno, al principio pues resumía todo y al final fui publicando yo mis libros. Y siempre está en continua formación. Es verdad que hoy en día es muchísimo más sencillo porque, bueno, con la evidencia de estudios científicos, es verdad que, y gracias a Internet, pues hoy en día tenemos al alcance las últimas novedades en toda la evidencia científica. Y luego el último libro, que ya es un poco más reciente, ese ya fue del 2016, donde hablo un poco de la parte de movimientos medicina, un poquitín, pues bueno, esta antesala de entender el entrenamiento como salud, y sobre todo también enfocarlo un poquitín en la movilidad articular y el rango de movimiento, que bueno, que hoy en día se pierde mucho con el sedentarismo y la inactividad. Pues bueno, ya una vez viendo el enfoque por donde va a ir la charla, pues pasamos a empezar. Aquí tenéis el libro de movimientos medicina. Y bueno, ya pues bueno, como veis, vengo un poquitín de la rama de ciencias. Y bueno, lo primero que tenemos que entender al principio va a ser un poquitín, a lo mejor veréis y diréis, hay muchas cosas técnicas. Voy a intentar resumirlo al mínimo posible para que lo podáis entender todos.
Esta charla va dedicada sobre todo a los usuarios que venís a Remus Fitness y bueno, a cualquier persona que la quiera escuchar, pero no va a tener un nivel técnico muy avanzado porque intentamos que la pueda entender todo el mundo. Pues bueno, pero sí que es básico que entendamos que nosotros simplemente como seres humanos nos rigen por todas las leyes de la física o como cualquier cuerpo que encontramos en la Tierra. Y dentro de todas las leyes de la física nos vamos a centrar en tres que son básicas, que nos van a definir cómo se comporta el cuerpo humano. La primera, que es la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, seguro que la habréis oído. Y bueno, ¿qué tenemos que sacar de conclusión de todo esto? Pues como vemos en la propia fórmula, si entendemos la masa como el cuerpo humano, veremos que cada vez que hay una aceleración, o sea, cualquier movimiento, tiene que haber habido una fuerza. ¿Vale? Entonces, pensar en cuando ando, incluso cuando respiro, cómo se hincha esa caja torácica, pues está claro que tiene que haber habido unas fuerzas musculares que permitan ese movimiento. Por supuesto que conforme vemos la fórmula, masa por relación, a mayor masa, mayor fuerza se requiere para mover. ¿Vale? Por eso normalmente el rendimiento va a venir de la capacidad que tenemos para aplicar fuerza. Luego, las otras dos leyes ya corresponden a la termodinámica. La primera va a ser la primera ley de la termodinámica, que en esta parte vamos a hablar de la energía, que como también habréis escuchado, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, al final, lo que queremos decir con esto es que no va a haber, para consumir energía tenemos que haber obtenido energía de algún sitio. Está claro que nosotros la obtenemos de los alimentos y luego pues la gastamos en el metabolismo, que al final es el consumo que necesitamos para mantenernos con vida, para realizar las funciones vitales, más el entrenamiento y la actividad física. Por supuesto, pues el resultado al final depende de ese balance energético, de cuánto ingerimos y cuánto gastamos. Y por último, que aunque parezca un poquitín la más liosa, pero sobre todo es la más fundamental y es la que quiero que tengamos mucho en cuenta para que veáis el ejercicio desde otra perspectiva. La segunda ley de la termodinámica nos dice que cualquier cuerpo pertenecer al espacio tiende al desorden. Si esto lo aplicamos al cuerpo humano, ¿qué vamos a entender? Pues que solo por el hecho de mantenernos con vida tendemos al envejecimiento y al desgaste. Necesitamos realizar acciones para intentar, no lo vamos a revertir porque son procesos irreversibles, pero sí que vamos a intentar ralentizar esa tendencia al desorden. Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, que al final podríamos definir el entrenamiento como la lucha contra la entropía, o sea, contra el envejecimiento, usando energía. Por supuesto, es necesaria la energía para cualquier actividad, para producir fuerza que nos permita el movimiento y realizar todas las actividades diarias. Con esto ya nos metemos un poquitín, vamos en la charla a definir un poquitín qué es la salud, ¿vale? Porque muchas veces se entiende la salud como la ausencia de enfermedad y no es del todo cierto. O sea, al final tenemos que entender que digamos que estamos sujetos a dos acciones. El cuerpo se está renovando, se está desgastando, ¿vale? Se está renovando continuamente. Entonces, al final podríamos considerar la salud como el equilibrio que se produce entre los estados de catabolismo y anabolismo. Catabolismo es romper enlaces, por ejemplo, cuando estamos entrenando, que es como más fácil lo vais a entender. Cuando yo hago un entrenamiento estoy rompiendo fibras musculares, estoy haciendo daño al cuerpo. Luego, cuando descanso, es cuando el cuerpo con energía se regenera y se hace más fuerte. Pues al final la salud es un equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo. Si quisiéramos definir un poquitín el fitness, pues el fitness diríamos es la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarnos a cualquier estímulo que sufrimos en el día a día, el tiempo, un entrenamiento, pues cualquier cosa que provocan un estrés
en el cuerpo, que luego hablaremos de eso, pues el fitness es la capacidad que tenemos de adaptarnos a todo eso. Claro, aquí vamos a ver un poquitín los dos extremos. Si hemos dicho que la salud es el equilibrio entre catabolismo y anabolismo, los dos extremos es cuando la salud va perdiendo. Por un lado, el sedentarismo ocurre a las personas que solo anabolizan, no catabolizan, o sea, la gente que prácticamente no se mueve, que está todo el día sentado, entonces no se produce un catabolismo, entonces ese exceso de anabolismo provoca muchas patologías. Y por otro lado, el exceso de estrés también es perjudicial, aunque aquí es fundamental que distingamos entre estrés agudo y entre estrés crónico. El estrés agudo es necesario, es el que va a producir adaptaciones y el que necesitamos que ocurra. Luego, conforme avancemos en la ponencia, iréis viendo cómo lo que hacemos es provocar un estado de estrés en el cuerpo controlado donde, con una recuperación adecuada, produzca adaptaciones positivas en el organismo. Cuando hablamos de estrés crónico ya hablamos cuando una situación mantenida en el tiempo de una persona, por ejemplo, que prácticamente no duerme, que trabaja mucho tiempo. Yo lo he llegado a ver en casos en el centro de gente pues que apenas descansa, pues que tiene una vida muy ajetreada, mucho estrés en el laboral, todo. Pues al final ese estado el cuerpo acaba detectándolo como una amenaza y vienen muchos problemas. Entre ambos extremos está el camino óptimo, que sería la salud. Hay que moverse, entrenar, recuperación fundamental y adaptación. Veréis que sobre todo la clave del ejercicio físico está ahí en las adaptaciones, que lo iremos viendo conforme avanzamos. Lo primero que quiero que sepáis es que vamos a distinguir un poquitín entre lo que es actividad física y ejercicio físico. Por supuesto, pues no es lo mismo el movimiento que el entrenamiento. También es verdad que el entrenamiento al final es una cosa que nos hemos inventado para suplir las actividades físicas más exigentes que se hacían en la antigüedad, como cazar, como recolectar, todo eso. Entonces, vamos a distinguir entre lo que es actividad física y ejercicio físico. La actividad física es el movimiento diario que provoca un gasto energético. Y el ejercicio es lo que os acabo de explicar, es un movimiento planificado para obtener respuestas y mejoras adaptativas. Por eso aquí en este caso quiero como aclarar muchas veces de que es fundamental que el ejercicio provoque adaptaciones positivas. Y por ejemplo muchas veces consideramos correr como un ejercicio físico, y bueno, aquí sí que ya es una corriente de opinión y me cuesta un poquitín verlo como ejercicio físico, porque sí que provoca correr adaptaciones a nivel cardiovascular, pero es verdad que a nivel biomecánico provoca mucho desgaste, tanto de rodillas como de cadera como de tobillos, y no son adaptaciones positivas. Lo que están haciendo es envejecer esas articulaciones. Pensad al final que cuando salgo a correr es el mismo movimiento, una zancada repetida miles de veces y en la mayoría de los casos ejecutadas de manera incorrecta. Entonces, por eso tenemos que considerar el ejercicio físico como aquella actividad física que va a provocar un estrés en mi organismo, pero que cuando él se adapte produzca adaptaciones positivas. Está claro que todo ejercicio es considerado o es actividad física, pero no toda actividad física es ejercicio, como veremos más adelante, que requiere un umbral mínimo. Con esto que hemos hablado un poquitín aquí, podemos distinguir 4 estilos de vida. Aquí sí me gustaría que empezarais a pensar un poquitín en cuáles os encontráis. El primer estilo sería la persona sedentaria, es la que pasa mucho tiempo sentado, la que apenas se mueve y no realiza ningún ejercicio físico. En este caso, acordaros que era lo que hablábamos, que su cuerpo no cataboliza nada, prácticamente todo es generar, y no hay equilibrio, por lo tanto no hay salud, muy bajo rendimiento. Luego también está la gente que pasa muchas horas sentado, que es
lo único que hace es una hora de ejercicio o de actividad física al día. Está claro que es mejor que una persona sedentaria, pero sigue siendo una persona sedentaria, o sea, hay que aumentar la actividad física diaria. Luego encontramos dos tipos ya de estilos de vida que ya son más saludables. El estilo de vida activo, que es su actividad física diaria es elevada, tiene un alto gasto y un consumo metabólico, y ya es una buena base para la salud. O sea, la persona, por ejemplo, una persona que trabaje en el campo y todo, como en la antigüedad, pues que tiene una actividad física diaria y hace ejercicio de repente, ¿no? O haciendo cavar o actividades un poquitín más intensas, ya es más saludable eso que una persona que se pasa todo el día sentado y entrena 1 hora al día. Y luego ya, como se produce el máximo rendimiento, tanto a nivel como de salud como de performance. Es la persona que tiene una actividad física diaria relativamente elevada y aparte realiza 1 hora de entrenamiento estructurado y controlado. La actividad física te mantiene vivo, que hemos un poquitín el resumen de todo lo que hemos hablado, y el ejercicio físico es lo que te hace progresar. Pues bueno, hasta aquí hemos visto un poquitín la definición de salud. Resumiendo un poquitín, recordad que al final es un equilibrio entre destrozar y regenerar. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar un poquitín en el entrenamiento de fuerza. Analizaremos algunas cositas que creo que es interesante que veáis, porque me preguntáis muchas veces en el gimnasio. Entonces ya os digo, iremos introduciendo cosas un poquitín más técnicas, aunque hablaremos de la manera más simple que podamos para que lo entendáis. Vale, lo primero, el entrenamiento de fuerza. Tenemos que entender de que no solo es un trabajo muscular. Por eso ahora entenderéis muchas veces cuando aquí en la parte de fuerza que hacemos siempre, muchas veces no buscamos el fallo, sí que buscamos la velocidad del ejercicio, que muchas veces me preguntáis mucho si os podéis poner más peso, pero hay que entender que estamos buscando otras adaptaciones. Siempre el trabajo de fuerza es un trabajo neuromuscular, donde participa el sistema nervioso y luego la musculatura. Aunque veis aquí muchas cosas, lo único que quiero que entendáis es que el movimiento se planifica en el cerebro, ¿vale? De ahí se transmiten las señales a la médula espinal, y de la médula espinal ya salen los nervios motores que van a unirse a los músculos y que van a provocar el movimiento, que luego veremos un poquitín a grandes rasgos cómo se produce. Entonces es el cerebro el que controla el movimiento. Luego es verdad que hay una retroalimentación, que según el movimiento, si tengo que aplicar más fuerza, menos fuerza, ya encontramos el órgano tendinoso de Golgi, los usos musculares y receptores que hay en las articulaciones que envían información de vuelta al cerebro para que ajuste el movimiento y la fuerza. Con todo esto, pues tenemos que distinguir, que ya son las cosas que muchas veces me preguntáis, por eso a veces las cuestiones hay gente que con menos, que me decís, está más delgado y levanta más que yo, influyen muchas cosas, ¿vale? Los tipos de fibras son muy importantes. También es verdad que a nivel biomecánico, según las leyes de las palancas y todo esto, pues bueno, también influirían mucho. Pero bueno, para que entendáis, muchas veces que es cuando yo los preparadores físicos intentamos adaptar las cargas y todo para enfocarnos en un tipo de trabajo muscular. Por eso cuando a veces os digo y vamos a trabajar con menos peso, con más peso, es que la programación está buscando un determinado trabajo centrado en diferentes tipos de estímulos, ¿vale? Entonces tenemos 3 tipos de fibras, ¿vale? Las fibras tipo 1, que son las oxidativas, y las fibras tipo 2, que están las 2A y las 2X. ¿Vale? Vamos a hablar primero de las fibras tipo 1, son las fibras que nos sirven para trabajar esfuerzos largos en el tiempo. Son fibras mucho más resistentes, pero que no consiguen aplicar mucha fuerza. Por ejemplo, sería para correr largas distancias. Son fibras de contracción lenta que cuentan con capilares
con muchos capilares y con muchas mitocondrias. Van a generar, por eso somos capaces de andar rápido durante mucho tiempo o correr a un ritmo, lo que hemos hablado siempre de un poquitín de aeróbico, ¿vale? Oxidativas es porque van a trabajar con oxígeno. Y luego encontramos las fibras, vamos a ir un poquitín al extremo, que son las fibras blancas. Las fibras tipo 2X son fibras que provocan mucha fuerza. No son muy resistentes, se contraen muy rápido, pero su duración en el tiempo es muy corta. Son fibras que las vamos a emplear, pues hacer un sprint, hacer un levantamiento pesado, ¿vale? Son fibras que cuentan con muy pocas mitocondrias, por eso no tienen ese aspecto rojizo como tienen las fibras oxidativas tipo 1. Y luego entre medio hay unas fibras, las tipo 2A, que podríamos considerarlas que son como las de fuerza-resistencia, que tienen propiedades intermedias. Aguantan resistencias medias, tienen también fuerza pero no tantas como las fibras tipo 2 y son también de contracción rápida. Son fibras que se apoyan mucho en el glucógeno muscular. Son fibras, pues bueno, para esfuerzos intermedios de 2 minutos a 4 minutos. Digamos que un poquitín más en esfuerzos anaeróbicos, que todo esto lo veremos un poquitín después cuando trabajemos sobre los sistemas energéticos. Pero bueno, que os quede esto claro, que muchas veces preguntáis. Entonces, ahora veremos qué influye los tipos la distribución de ese tipo de fibra. La genética es muy importante, por eso a veces hay una persona, pues por ejemplo, para que lo entendamos hablando de manera simple, pues pueden hacer con un porcentaje de fibras tipo 2X, las blancas, de un 70%. Pues bueno, va a tener unas características más para hacer levantamientos pesados, para hacer un sprint, para este tipo de esfuerzos. Sin embargo, a lo mejor otra persona, pues su porcentaje de fibras rápidas es apenas del 40%, pues entonces va a estar predispuesto a realizar esfuerzos de más resistentes, pues a lo mejor es más una persona que le va mejor a hacer carreras de larga distancia. Entonces, pues como en resumidas, pues la genética determina mucho ese porcentaje. Con el entrenamiento, sí, lo que podemos hacer es aumentar ese porcentaje, pero por ejemplo, en el mismo caso que hablábamos antes, si una persona tiene un 70% de fibras rápidas, en una persona que tenga el 45, aunque entrene, pues podría llegar a un 50 y pico, un 60, pero nunca va a poder alcanzar a esa persona que por su genética ella parte con un mayor número de fibras tipo 2X. El entrenamiento lo que sí que va a hacer es un poquitín modular, no cambia el tipo de fibra, pero sí un poquitín sus características funcionales. Por ejemplo, si hacemos un entrenamiento de resistencia, trabajamos mucho el sistema aeróbico, pues al final esas tipo 2A se van a volver un poquitín más resistentes, más hacia las fibras tipo 1. Si por el contrario hacemos ejercicios de fuerza, pues esas tipo 2A se van a volver más explosivas, más cercanas a las fibras tipo 2X. Entonces el entrenamiento modula, no las cambia, pero sí que hace que vayamos hacia más porcentaje o menos. Y luego también es muy importante la función muscular, pues en los músculos que son responsables, por ejemplo, de mantener una posición erguida, pues esos músculos que van a tener un mayor porcentaje de fibras tipo 1. Sin embargo, luego habrá otros músculos que son muy potentes, como el cuádriceps, para hacer sentadillas o cualquier otro ejercicio explosivo, o subir escaleras, que va a tener un mayor porcentaje de fibras tipo 2. Otra cosa importante de las fibras, cómo se reclutan, pues siempre empieza el cuerpo por reclutar las fibras tipo 1, luego pasaría a reclutar las tipo 2A y en última instancia las fibras 2X. Entonces, cuando hay una baja demanda de fuerza, se activan las fibras tipo 1. Necesitamos mover cargas más altas para poder
reclutar ese otro tipo de fibras musculares. Y para trabajar las fibras 2X necesitaremos realizar ejercicios con cargas altas, que es lo que solemos hacer aquí, pero siempre controlado. Por eso hay una programación totalmente supervisada para que podamos tener rendimiento. Entonces, pensad, es que al final es lo que nos va a dar calidad de vida, y sobre todo conforme avanza la edad, las personas mayores, es que muchas veces pues que uno está equivocado, una persona mayor, que decimos, pues bueno, hay que trabajar con menos peso y más repeticiones. Y no sería el caso, porque al final nosotros lo que buscamos en una persona mayor es que se levante con facilidad de una silla. Entonces, no que se levante 20 veces seguidas de una silla, o de que cuando tropieza su musculatura sea capaz de aguantar y que no se caiga al suelo. Pues evidentemente ese trabajo de levantar una vez de la silla con facilidad, o de que en un momento que tropiezo y muy rápidamente active esas fibras tipo 2X, son las que van a trabajar de manera instantánea y van a tratar de que me levante con facilidad o de que no caiga al suelo. Como vemos ahí, que el cuerpo recluta más fibras cuando necesita producir más fuerza. Luego, ¿cómo podemos activar más fibras? Pues bueno, tenemos diferentes estrategias que, vuelvo un poquitín a lo mismo, es lo que hacemos aquí y hay una programación. Por eso es importante seguir las cargas, porque no siempre buscamos el mismo estímulo. Nosotros podemos activar un mayor número de fibras con cargas altas. Por eso os decía que tenemos que mover esas cargas en porcentajes elevados, hay que llegar al 80-85% mínimo al final para poder activar el mayor número de fibras tipo 2X. Luego, otro método de entrenamiento puede ser trabajar la explosividad, la velocidad del ejercicio, lo que os decía en muchos casos cuando veis que aquí en la pizarra pongo el tiempo del ejercicio. Lo que busco es un trabajo que no haya fatigas, que muchas veces confundimos la fatiga con la intensidad y no es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando os digo muchas veces que hagamos la parte excéntrica, o sea, que bajemos lento, y que la parte concéntrica lo hagamos con la intención de producir la mayor velocidad posible. Entonces, lo que vamos a buscar, como veremos ahora luego cuando hablamos del sistema nervioso, es activar un mayor número de fibras. Y también hay otra estrategia que ya lo veis que algunas veces la utilizamos, que es la cercanía al fallo muscular. Pues bueno, con una combinación de estas cosas es con lo que conseguimos activar un mayor número de fibras. Sí que es importante recalcar que sobre todo en el aspecto de salud, que es el que trabajamos aquí en Remus Fitness, nos enfocamos un poquitín en todo lo que evidencian los últimos estudios científicos. Los preparadores físicos al final vamos hacia tratar de conseguir el mismo rendimiento con la menor carga posible. O sea, yo al final tengo que ser capaz de conseguir que aumentes ese tipo de fibras, pero sin producirte mucho catabolismo, para que lo entendáis un poquitín más fácil. Y aquí viene un poquitín a lo que os estaba comentando ahora del sistema nervioso. O sea, no solo voy a conseguir más fuerza porque tenga el músculo más grande. Por eso a veces me preguntáis, pues Pepito está más delgadito y levanta más peso que yo. ¿Vale? Influye mucho, como os he dicho, también es muy determinante la biomecánica, pero también muchas veces no depende de la cantidad. Todos los estudios últimamente van un poquitín a eso. O sea, la fuerza no depende solo, que también, de la cantidad de músculo que tengamos, sino de cuántas fibras son capaces de trabajar a la vez. ¿Vale? Ahí es donde vemos aquí cómo alguien con menos músculo puede levantar más peso. Cuando hacemos el entrenamiento aquí, que os digo, bajar lento y subir rápido, lo que estamos buscando es activar un mayor número de fibras y que esas fibras que se activan lo podamos hacer con una mayor frecuencia de descarga nerviosa y reclutar las más eficientes para poder mejorar la fuerza. Por lo tanto, como ya hemos visto, al final el trabajo de fuerza es un trabajo neuromuscular, donde no solo depende, cada vez le dan más importancia al sistema nervioso, tanto al central como al periférico, que
que al músculo en sí. Y ahora ya entramos un poquitín en lo que es básico, y que entendáis de cómo funciona el entrenamiento. Aquí estamos en la ley de Shell, que es básica en el mundo del entrenamiento y de los preparadores físicos, como lo que os decía antes, el cuerpo necesita producir un estrés, ¿vale? Un estrés agudo que provoque un catabolismo en el cuerpo, y luego, con una recuperación adecuada, el cuerpo pueda supercompensar y volverse más fuerte. Fijaros, por ejemplo, si vemos aquí en el eje de la SIS, a la izquierda, el rendimiento, fijaros, partimos del nivel inicial. Pues yo cuando entreno, seguimos la curva, y cuando entreno voy bajando el rendimiento. Por supuesto, pues voy a estar más fuerte antes cuando empiezo el entrenamiento que cuando llevo una hora. Pues entonces vamos disminuyendo el rendimiento, ¿vale? Acumulando fatiga hasta que paramos. En el punto donde pone fatiga, pensad que acabamos de parar el entrenamiento. Dejo de entrenar y el cuerpo lo que hace es, con el descanso suficiente, una recuperación bien hecha y la alimentación, el cuerpo se recupera, ¿vale? Y vuelve a alcanzar el nivel que teníamos al principio. Pero tiene la capacidad de producir adaptaciones, como veis ahí, y supercompensar. Entonces, fijaros cómo yo al final voy elevando mi rendimiento hasta el punto ahí donde pone supercompensación, que sería el punto de máximo de rendimiento. Como vemos ahí, es determinante superar un umbral mínimo de estrés. Por eso, cuando hacemos, a veces que digo siempre, cuando uno hace sentadillas sin peso, que dice, pues bueno, hacemos trabajo sin peso, pues no se obtiene el mismo rendimiento. Si siempre hacemos solo sentadillas sin peso, cuesta alcanzar un umbral mínimo para que luego mi cuerpo pueda supercompensar. Por eso yo digo que siempre sin peso no hay paraíso. Necesitamos un umbral mínimo de esfuerzo para que el cuerpo pueda adaptarse y producir supercompensación y volverse más fuerte. Luego entenderéis un poquitín qué ocurre a nivel celular, y lo entenderéis un poquitín más fácil. Claro, ¿qué nos puede pasar? Para que lo entendamos aquí, como supercompensa, fijaros. Nosotros, antes de entrenar, el músculo se encuentra en perfecto estado, ¿vale? Cuando entrenamos, como veis ahí en la imagen del medio, las fibras musculares se dañan, digamos que en el símil del coche se está destrozando, lo que os decía, ha aumentado el catabolismo. ¿Qué pasa luego cuando el cuerpo para el entrenamiento? Empieza la recuperación. Si consigo recuperar el tiempo necesario, por eso es tan importante el descanso, la alimentación, todo. Al final el cuerpo lo que hace es adaptar fibras más grandes, más fuertes, estimula el sistema nervioso y el coche es más fuerte. Otra frase que me gusta decir mucho, habréis escuchado muchas veces, es que la magia del entrenamiento ocurre cuando descansas. Le hacemos daño. Mientras entrenamos, el cuerpo recupera y se vuelve más fuerte. ¿Vale? Pero aquí tenemos el caso de lo que puede pasar cuando hay un sobreentrenamiento, cuando influye mucho pues el estrés crónico que hablábamos antes. Fijaros, volvemos a esta gráfica de antes, empezamos por el primer paso, tenemos un rendimiento, aplicamos un estrés agudo, que es el entrenamiento, bajamos abajo y cuando paramos, recuperamos, y en la primera curva fijaros que recuperamos el nivel, la capacidad inicial y aumentamos el rendimiento. Pero fijaros, volvemos a realizar otro entrenamiento exigente, fijaros que el rendimiento baja mucho y descansamos, paramos de hacer el ejercicio y recuperamos. Pero fijaros que cuando no hay una recuperación lo suficientemente grande, cuando no descansamos, cuando no volvemos, o cuando volvemos a entrenar
antes de haber recuperado. Por eso insisto siempre en que más no es mejor, mejor es mejor. Por eso a veces cuando alguien no queréis respetar los tiempos de descanso, o me pedís hacer más, ¿por qué descansamos tanto? Es que hay una programación, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, no siempre buscamos trabajar los mismos, ahora luego veréis, todos los sistemas, buscamos producir adaptaciones. Entonces, fijaros, antes de haber recuperado de todo, vuelvo a entrenar, bajo abajo, recupero y antes de haber recuperado todo el cuerpo, vuelvo a entrenar. Fijaros que en este estado mi rendimiento, ¿qué pasaría a la larga? Pues baja. Si lo comparamos con esta gráfica donde volvemos a ir hacia arriba, mi rendimiento aumenta, me recupero y supercompenso. En este caso, no, el rendimiento iría para abajo. Es verdad que muchas veces me decís que cómo sabremos cuando estamos preparados para entrenar otra vez. Es verdad que no se puede saber si estamos haciéndolo en el punto más alto cuando ya estamos recuperados. Hay que entender que si tardáramos mucho en volver a entrenar, pues mi rendimiento volvería a bajar. Entonces, bueno, al final son estados que uno lo nota. El sobreentrenamiento es un estado de desgaste donde uno nota que entrena y cada vez aguanta menos, pero sobre todo con los niveles que entrenamos aquí, que hacemos una hora, que ya sabéis siempre, pues que dividimos una parte de calentamiento, una tonificación, siempre hay un ejercicio de fuerza y al final una parte de alta intensidad. No vais a sobreentrenar, está bien planificado y con una hora de ejercicio no vais a sobreentrenar, pero sí que es importante todo lo que hacéis el resto del día. Lo digo, si hay una persona que duerme 4 horas, vengo a entrenar, de ahí me voy a trabajar, tengo el estrés, llevo a los niños aquí y me acuesto a la 1 de la noche, pues entonces al final con el tiempo es donde ese estrés se convierte en crónico, el cuerpo detecta alarma y tengo un sobreentrenamiento que yo siempre digo, es mejor un poquitín la falta de entrenamiento que el sobreentrenamiento, porque al final es un agotamiento a nivel mental, a nivel físico, todo se nota mucho. Entonces, por eso más no es mejor. Hay veces que hay que controlar, volvemos un poquitín a lo que os decía antes, tenemos que intentar obtener el máximo rendimiento con con la menor carga posible, que para eso es lo que el trabajo de un profesional. Por eso es que es fundamental cuando uno realiza una actividad física y más exigente, o cuando quiere obtener los mejores resultados, pues intentar consultar a un profesional que es el que controla. Luego veréis un poquitín cómo trabajamos un poquitín nosotros, cómo yo controlo las cargas, los tiempos de descanso, todo, y para producir adaptaciones. Veremos aquí que todas las especialidades no son buenas, como aquí intentamos adaptarnos un poquito y hacer un entrenamiento un poquito de todo, enfocado siempre sobre todo en la salud. Vale, ahora vamos a un poquitín y lo vamos a pasar esto muy rápido, porque sí que es interesante que sepáis que, bueno, como pone abajo, que el músculo solo sabe contraerse, cómo se produce. Pero bueno, no es necesario que sepáis cómo se produce la contracción muscular. Pero bueno, voy a pasar un poquitín muy rápido, solo para decirlo por arriba. Al final la contracción se produce entre cuando dos proteínas, la actina y la miosina, se unen, ¿vale? La miosina tira de la actina y se contraen. Al final el sistema nervioso, como decíamos antes, es el que envía la orden, el cerebro envía la orden a la médula espinal, de la médula espinal salen los nervios motores, bueno, llegan allí, activan la señal, se produce una liberación de calcio, el calcio hace que esa actina se dé la vuelta, y cuando se da la vuelta, la miosina, aprovechando el ATP, la hidrólisis del ATP, que libera mucha energía, se pega, como veis arriba, a la actina y la atrae, la mueve hacia atrás. Vuelvo a lo mismo, fijaros, arriba sería un sarcómero, que sarcómero al final son cuando los filamentos de miosina y de actina, los naranjas son de miosina y los de actina. Fijaros, cuando está relajado, solo ver la línea de arriba a la izquierda, y cuando está contraído es porque, como repito, la miosina
se junta con la actina, la traen hacia atrás y entonces se produce la contracción. Entonces, esa es la única manera que tiene el músculo de moverse. Por eso nosotros cuando, por ejemplo, flexionamos, a ver que creo que es la diapositiva, vale, vamos a verlo muy bien aquí. Cuando nosotros flexionamos el bíceps, el músculo lo que va haciendo es acortarse. ¿Vale? Volvemos un poquitín aquí. Entonces, yo para flexionar el bíceps lo que hago es acortar ese músculo. Sin embargo, para estirar el brazo, digamos que para llegar aquí a la imagen 3, a la tercera, el cerebro no sabe decirle a mi bíceps estírate. ¿Vale? Lo único que siempre actuamos con pares de músculos, tenemos los músculos agonistas y los músculos antagonistas. Al final, para estirar el brazo, lo que haríamos es contraer el tríceps, que es el que está en el otro lado del eje. ¿Vale? Aunque a lo mejor sí os pueda parecer un poquitín complicado, pero quedaros con esa información, con que el músculo solo sabe contraerse. Al final, cuando nosotros estamos haciendo estiramientos, los estiramientos sí que a veces notáis mejora, pero es un poco a nivel miofascial. Cuando yo produzco un estiramiento, el músculo a veces hasta duele, ¿no? Claro, es que no son... cuando estoy estirando el bíceps y de todo, que noto un pequeño dolor, es como el músculo me está avisando, diciendo, ¿qué hacen? Nos vamos a romper en esa posición. Entonces, a veces, ¿qué decimos? Es que un músculo está acortado, ¿vale? Entonces, el problema no es que sea corto, sino a veces que el del otro lado del eje no sabe hacer fuerza en todo el rango de movimiento. Ya sé que así, visto un poco, cuesta a lo mejor que lo entendáis, pero da igual, quedaros con que el músculo solo sabe contraerse, ¿vale? Para devolver la articulación al movimiento de inicio, lo que hacemos es contraer el del otro lado del eje. Funcionamos en dos pares. Un músculo produce un movimiento, la contracción, y luego para devolver ese movimiento a la posición inicial, lo que hace es el músculo contrario, el que está en el otro lado del eje, contraerse para volver. Pero bueno, pasamos a los tres tipos de contracciones musculares básicos que hay, que son los que muchas veces aquí os estoy comentando. Una contracción concéntrica, que es lo que acabamos de ver, o sea, es cuando yo hago fuerza, fijaros como el músculo siempre salta dos articulaciones aquí en la figura de la izquierda, como cuando el bíceps se contrae, pues lo que hace es tirar del hueso y flexionar el codo. Luego tenemos una contracción isométrica, donde se produce tensión, ¿vale? Pero no hay movimiento, ¿vale? Que en este caso sería aguantar la mancuerna sin que se mueva. Entonces el músculo está haciendo fuerza, pero no hay movimiento. Y luego el último tipo de contracción, que es cuando el músculo está haciendo fuerza, pero en vez de acortarse se está alargando. En este caso sería frenar la mancuerna cuando está bajando. Por eso muchas veces, ya os digo, cuando yo coloco en la pizarra los tiempos del ejercicio, que os digo la parte excéntrica, o sea, bajo lento, según los estudios, y bueno, a ver, está comprobado que se tiene hasta un 30 o un 40% más de fuerza en la parte excéntrica que en la parte concéntrica. El trabajo excéntrico requiere un mayor consumo metabólico. Y normalmente muchas veces cuando cogemos agujetas en un ejercicio es por ese trabajo excéntrico. Vale, hasta ahora hemos visto un poquitín, ahora vamos a entrar un poquitín, sobre todo en la parte, ha sido hasta ahora un poquitín más técnico, es donde ya vamos a entrar en la importancia del entrenamiento de fuerza. Vamos por partes, ¿vale? En principio, está claro que el entrenamiento de fuerza mejora la calidad de vida. Siempre hay una frase que escuché yo a uno de mis profesores que siempre me quedó un poquitín marcada, y es que las personas mayores que acaban en una silla de ruedas son las que no tienen fuerza. Viene un poquitín a colación de lo que hablábamos un poquito antes. Bueno, es que perdón, un segundín, porque está sonando ahí. Está sonando aquí sin parar la puerta. Vale.
Vale, ya vamos, perdón, pero bueno, son las cosas de hacerlo, en directo. Vale, lo que os decía antes, es fundamental. Si me dijéis cuándo es más importante trabajar la fuerza, pues diría a los 90 años. Porque está claro que no va a hacer, a no ser que lleve mucho tiempo entrenando, una persona de 90 años, a lo mejor una sentadilla con una barra en la espalda, pero sí que puede hacer una sentadilla sentándose en un banquito y volviéndose a levantar. Y volvemos un poquitín al mismo tema de antes. Es fundamental que puedan levantarse una vez con facilidad de la silla. No que quieran, por eso muchas veces no, que trabajen con poco peso y muchas repeticiones. No, de lo que se trata es de que tengan calidad de vida. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho. La medicina alarga mucho de la vida de las personas. Pero lo importante es llegar con calidad de vida. El libro de Movimiento Medicina iba un poquitín sobre este tema. Entonces, está claro que es muy importante para mantener una independencia, sobre todo en una edad avanzada. Vale, y ahora ya vamos entrando un poquitín en diferentes patologías que cada vez son más prevalentes. Aquí, como ya sabéis, en este gimnasio ahora ya somos más chicas que chicos y por eso hoy en día ha cambiado mucho. Ya se entiende el entrenamiento de fuerza y sobre todo en las mujeres. Ahora veremos por qué y bueno, es fundamental. Por eso muchas veces van a médicos que me han recomendado entrenamiento de fuerza. Pues bueno, a partir de todo esto es donde quiero que entendáis el por qué y acabéis viendo lo que decíamos al principio, el entrenamiento de fuerza desde otro punto de vista. La osteoporosis, fijaros que la osteoporosis es la pérdida de masa ósea. La densidad mineral ósea pues se reduce como consecuencia de sobre todo el sedentarismo, porque es muy prevalente mucho más en las mujeres, sobre todo cuando se acerca la menopausia, bajada de estrógenos, y entonces eso que hablábamos, el hueso, lo mismo que hablábamos con todo el organismo, se va regenerando, se tiene que producir un catabolismo y luego un anabolismo. Los osteocitos son los que van, destruyendo el hueso que se va volviendo a regenerar mediante los osteoblastos. Lo que pasa es que con el tiempo, sobre todo cuando la mujer baja a nivel hormonal, se produce una menor regeneración de ese tejido. Y yo creo que hay muchas mujeres, creo que a partir de los 50, no sé si es obligatoria o no, pero ya os hacen una densitometría. Porque fijaros que el problema es que uno no se da cuenta y sobre todo afecta a la zona de la cadera. Por eso escucharéis muchas veces sobre las personas mayores, ya hablamos de 80 y algo o algo, o esas edades que dicen, uy, se ha caído y se ha roto la cadera, pero no saben si se cayó y se rompió la cadera o se rompió la cadera y se cayó. Pues bueno, esto viene mucho a colación con todo esto. Muchas veces, claro, ese hueso se ha debilitado tanto que se rompe y es cuando se cae. Fijaros que en las mujeres ya hay una prevalencia del 22,6%, ¿vale? En mayores de 50 y es del 6,8% en los hombres. Pero eso de las personas que se saben, o sea, mucha gente que no se hace las pruebas, pues tiene osteoporosis y no lo sabe. ¿Cómo podemos? Yo conozco casos que vienen aquí al gimnasio que han conseguido hasta revertir la osteoporosis. Pues se requiere realizar un entrenamiento de fuerza y fijaros las consideraciones. Necesitamos mover cargas del 75 al 85% de nuestra 1RM, que sería nuestra repetición máxima, para poder fortalecer esos huesos, igual que es muy importante los vectores de fuerza. Por eso realizamos ejercicios funcionales. ¿Por qué? Porque al final el hueso, sus trabéculas, la parte que forma la parte interna de los huesos, se va a reorganizar y se va a hacer fuerza según donde nota el estímulo. Al final es un poquitín donde se produce una mayor presión del líquido intersticial, el que hay dentro,
y luego se forman, se reorganiza arquitectónicamente, ¿vale? En función de ese vector de aplicación de la fuerza. Por eso hacemos sentadillas, que es el movimiento típico de cuando una persona se sienta, peso muerto, que es cuando coge cosas del suelo, un press, que es cuando levanta cosas por encima de la cabeza, porque buscamos trabajar en esos vectores de fuerza que luego nos sirven para la vida diaria. Por eso es fundamental realizar entrenamiento de fuerza, un mínimo de 2, que se quedaría a lo mejor corto, 3 días por semana, enfocado unos 30 o 45 minutos. Y mover cargas altas. Volvemos a lo mismo, que muchas veces hay gente que no se quiere poner eso, y eso que aquí entrenamos por salud, o sea, no buscamos rendimiento. Entonces no pasa nada si vamos un 5% más bajo, y va adaptado al nivel de cada persona. Por eso es fundamental que movamos esas cargas. Otra patología importante es la sarcopenia, que es, bueno, que al final es la disminución de la fuerza muscular con la edad. Fijaros, entre los 30 y los 50 años ya se puede perder entre un 5 y un 10% de fuerza muscular. De los 50 a los 60 estaríamos hablando de un 15%, a partir de los 70 años un 20%, y ya en los 80 años un 30%. Pero bueno, está demostrado científicamente que el entrenamiento de fuerza contrarresta estos efectos, incluso en personas mayores de 90 años. Al final las ganancias en términos relativos son las mismas que en personas jóvenes. Por eso es fundamental realizar un trabajo personalizado y adaptado al estado de forma, a las cargas de la persona. Otro punto muy importante del entrenamiento de fuerza es que aumenta el metabolismo. Fijaros lo que consume el músculo y lo que consume la grasa, 2 o 3 veces más. El músculo más o menos consume unas 13 kilocalorías por kilogramo de masa muscular al día, y la grasa es solo 4,5. Entonces, tener una mayor musculatura lo que va a permitir es tener un mejor metabolismo. Es fundamental para evitar la obesidad y que todo funcione, que acabáramos entendiéndolo un poquito mejor ahora luego cuando vayamos a nivel celular. Vale, entonces es fundamental, sobre todo hasta para mantener un peso saludable. Contra más musculatura tengo, más consumo metabólico, y más fácil mantener un peso saludable. Una persona, en mi caso, por ejemplo, más o menos el metabolismo basal, que serían las calorías que necesito para realizar las actividades básicas de la vida diaria, son 2.400, más la actividad física al día, que podemos hablar de 800 o por ahí, 1.000, si tienes una actividad donde te mueves, y luego un entrenamiento que puede ir entre 500 o 600 kilocalorías. Pues estaríamos hablando de 4.000. Es complicado aumentar el peso. Además, otra ventaja, y así que es un poco más a nivel estético, es que el músculo ocupa también casi 3 veces menos de volumen que la grasa. En definitiva, que contra más músculo tenemos, mejor metabolismo vamos a conseguir. Y luego otra cosa también fundamental, que viene mucha gente, sobre todo a hacer deporte, es la parte mental. Fijaros que aquí podemos ver hasta 5 puntos. La primera parte que es biológica, o sea, está claro que segregamos una serie de endorfinas, la dopamina, la serotonina, que lo que nos hacen, eso sí que es un estado biológico, o sea, nos vamos a encontrar mejor, el cuerpo va a sentir... se va a sentir mejor. Se produce una reducción del estrés, el cortisol baja y se libera tensión. Muchas veces la gente desconecta. ¿Qué conseguimos? Pues estar más relajado.
Luego un entrenamiento de fuerza bien planificado, pues al final también aumenta la autoestima, porque cuando uno ve que empieza a levantar más cargas, a notarse mejor, pues al final hay un progreso evidente y mejora mucho a nivel mental. Por supuesto que contra más entrenado estoy, pues voy a tener más energía para realizar las actividades físicas diarias, voy a dormir mejor, me voy a cansar menos, al final es una sensación de obtener mayor energía. Y luego pues la conexión cuerpo-mente, pues una persona se siente más fuerte, empieza a tener conciencia de su cuerpo y una mejor percepción a nivel de persona. Pues fijaros, al final el entrenamiento, como dice ahí abajo, pues no solo cambia tu cuerpo, sino cambia cómo te sientes. Se nota mucho a nivel mental. Pues fijaros que hemos hablado de 5 aspectos muy importantes del entrenamiento de fuerza. Lo repasamos un pelín: la mejora de la calidad de vida, previene y reduce la osteoporosis, fundamental, y más en una época donde cada vez la gente es más sedentaria, combate la sarcopenia, la pérdida de fuerza con la edad, mejora el metabolismo con todo lo que eso conlleva, ya no solo a nivel estético, sino a nivel funcional, y luego mejora el estado de ánimo. Fijaros que cuando venís a entrenar a esta hora la gente desconecta y luego siempre cuesta a veces entrenar, pero siempre me decís, me voy mucho mejor de lo que he venido. Pues bueno, es muy, muy importante. Pues bueno, fijaros que todo lo que os he dicho es importante, pues no es lo más importante. Ahora vamos a hablar un poquitín donde sobre todo era lo que quería que escucharais, ¿vale? Y que acabarais teniendo un poquitín conciencia de la importancia del movimiento. Sobre todo hubo un cambio de paradigma hace ya 15 años por ahí, cuando se descubrió que el músculo es un órgano endocrino. ¿Qué quiere decir un órgano endocrino? Es que segrega sustancias que van hacia otros órganos para digamos que enviarle información, y hace que mejore todo el cuerpo. Son las miocinas, ¿vale? Al final las miocinas son unas proteínas que el músculo libera cuando se produce la contracción muscular. Esas miocinas viajan, van por la sangre y actúan en distintos órganos. Pues van al cerebro, van al corazón, van a los pulmones. Entonces, ¿qué se consigue? Pues a nivel de metabolismo ayudan a usar mejor la glucosa y las grasas. A nivel cardiovascular hacen que el corazón sea capaz de enviar más sangre, de que esa sangre lleve más oxígeno que se ha producido en los pulmones, favorecen el aumento de la densidad mineral ósea. Otra cosa muy importante es que reducen la inflamación, ¿vale? Se crean una serie de interleucinas que lo que hacen es a nivel agudo ser antiinflamatorias, y mejoran el estado de ánimo. Pues esto es una parte muy, muy fundamental. Por eso se recomienda el entrenamiento de fuerza. Por eso la charla venía un poco aquí con el músculo como el eje central de la salud. El músculo es el que domina, el que digamos manda. Cuando se produce, siempre lo hemos visto de otra manera. A veces que decimos, entrenamos el corazón. No, el corazón no se entrena. ¿Vale? El corazón lo único que hace es, cuando el músculo demanda oxígeno, el corazón lo que hace es aumentar ese volumen de sangre que lleva más oxígeno, que le proporcionan unos pulmones para que se produzca la contracción muscular y el movimiento. Entonces al final digamos que el que controla el proceso es el músculo, que es el que, volvemos a lo mismo, envía una serie de miocinas al resto de órganos para que trabajen de manera correcta. Por eso es tan importante en la salud. Ahora volvemos un poquitín a la parte técnica para que veáis el metabolismo energético, y ya acabaremos con la otra parte fundamental. Como hemos dicho antes, necesitamos energía para cualquier función, y la energía ni la vamos a crear, la tenemos que obtener de los alimentos para luego poder gastar.
Otra cosa importante, ¿vale? Aunque lo reduciremos un poquitín aquí, hablamos de los sistemas energéticos, que es vuelvo a lo mismo cuando hacemos un entrenamiento, que a veces hacemos entrenamientos más largos, donde hay una menor demanda muscular, porque lo que buscamos es trabajar unos sistemas o otros sistemas. Cuando a veces ponemos mucho descanso, trabajar un poquitín los sistemas anaeróbicos. Por eso que os digo, la intensidad no va con la fatiga siempre. Vamos a ver, al final nosotros almacenamos, hay una moneda, ¿no?, de intercambio de energía que es el ATP, ¿vale? Cualquier reacción que se produce en el cuerpo humano necesita ATP. ¿Vale? El ATP es una molécula, adenosin trifosfato, es un adenosin que tiene 3 fosfatos que se pueden liberar. Hidrolizar. Entonces, esa energía, que no hace falta que sepamos todo esto, lo voy a dejar aquí con pinceladas, lo que hace es liberar mucha energía. Entonces, el cuerpo lo que hace es, a partir de los alimentos, genera ATP, porque las reservas de ATP son muy pequeñas, lo que hace es transformar las grasas y la glucosa en ATP, para producir la hidrólisis y con esa energía producir el movimiento, lo que sea, y luego vuelve a regenerar el ATP. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí, pues toda contracción muscular necesita energía, ¿vale? Que esa energía viene del ATP. Y el cuerpo tiene varias formas de regenerar ATP. Según el tipo de esfuerzo, predominará un sistema energético u otro. Hay que tener claro que no es que solo actúe, o sea, si corro despacio, no solo voy a trabajar con las grasas, actúan los 3 sistemas, pero siempre hay uno que predomina sobre los otros. Entonces, como decía, tenemos 3 formas de regenerar ATP. La primera, que es el sistema aeróbico, se produce, vuelvo a lo mismo, mediante el ciclo de Krebs, se produce dentro de las mitocondrias, que ahora iremos con ese tema seguido, pero bueno, al final dentro de la célula existen unas mitocondrias, que ahí es donde se produce el ATP, ¿vale? Se produce a partir de las grasas, aunque también se puede utilizar glucosa. En presencia de oxígeno se obtiene, es un proceso lento, pero que genera muchas moléculas de ATP. Como veremos luego, se pueden generar con un ciclo de Krebs hasta 32-34 moléculas. Entonces, ¿qué me permite cuando hago un esfuerzo muy largo, como correr despacio, ir en bicicleta? ¿Vale? Entonces, estoy trabajando con oxígeno, sistema aeróbico, que es como lo conoceréis, genera mucho ATP, por eso puedo mantenerlo durante mucho tiempo. Cuando luego hago esfuerzos un poquitín más intensos, como ese ciclo de Krebs es muy lento para obtener la energía que necesito para hacer una serie de 400 metros, cuando hacemos aquí un WOD corto, fijaros, que podríamos estar hablando ahí de 10 segundos hasta 2 minutos, necesitamos, se trabaja con glucógeno muscular, ¿vale? Ese glucógeno, bueno, a partir de la glucosa, no vamos a entrar en detalles de ahí, ¿vale? Se produce sin oxígeno. Digamos que vamos a hablar un poquitín ahí ya de la fuerza de resistencia, lo que hablábamos un poquito antes, ¿vale? Este sistema es el que genera lactato, que siempre el lactato suene un poquitín, no vamos a entrar en ello, siempre se había considerado como un producto de desecho, que provocaba fatiga, y ahora vemos que es un producto que se reabsorbe y se utiliza como sustrato para continuar manteniendo el rendimiento. Y luego los esfuerzos explosivos, que se basan en la fosfocreatina que hay almacenada en el músculo, de ahí los suplementos de creatina. Se requiere un esfuerzo tan explosivo, por ejemplo, para una carrera de 100 metros o cuando hago una sentadilla máxima, que la energía la tengo que obtener directamente de las reservas que hay de fosfocreatina en el músculo. Entonces, dependiendo de la duración, pues voy a utilizar un sistema u otro. Por eso nosotros al final lo que intentamos es trabajar un poquitín todo, que lo veremos un poquitín ahora más a nivel celular cuando lleguemos, que vamos un poquitín ya a esta parte.
¿Vale? Esto es fundamental para que entendáis un poquitín, y a partir de aquí os queda un poquitín constancia de lo importante que es, porque siempre un objetivo de la charla era que entendierais un poquitín, porque siempre el ejercicio es bueno, sí, pero no sabes por qué, qué se produce fisiológicamente en tu cuerpo para mejorar. ¿Vale? Vamos a ver, estamos formados por células, ¿vale? Y cada célula es una estructura viva perfectamente organizada, ¿vale? Tiene frontera, que tiene una membrana, dentro está organizada, tiene su núcleo, tienen sus fábricas de energía, contienen el ADN mitocondrial, que es la información para luego poder generar todo lo que necesita. Entonces estamos formados por un conjunto de células, al final especializadas. El músculo es un conjunto de células especializadas en esa función. El corazón es un conjunto de células especializadas en esa otra función. Entonces al final es un conjunto. Estamos formados por 37,9 billones de células que lo que han hecho es juntarse para formar el organismo. Vale, vamos a entrar entonces a nivel celular, ¿vale? ¿Cómo se produce la energía para esa contracción muscular? ¿Vale? Tenemos dentro de una célula están las mitocondrias, que hablaremos ahora luego, que es fundamental, que son las fábricas de energía. Entonces el alimento al final entra en la mitocondria, como podéis ver ahí, se produce el ciclo de Krebs, que es lo que os he dicho antes, que no lo vamos a especificar, es un montón de reacciones, es un proceso lento, pero fijaros, como os decía, se producen de 32 a 34 moléculas de ATP por cada ciclo de Krebs. Sin embargo, la glucólisis que se produce fuera de la mitocondria, aunque se produce en el citoplasma de la célula, que ya es la que se trabaja con glucógeno, grasa, pero sin oxígeno, solo produce 2 moléculas de ATP. Se produce mucho más rápido, por eso no conseguimos mantener esfuerzos intensos mucho tiempo. Como veis arriba, pues lo producimos o la glucólisis o en el ciclo de Krebs. Y aquí es donde aparecen un tema muy importante, que es lo que quiero que veáis. Como os decía, estamos yendo hacia la parte más pequeña del organismo, de las células, ¿vale? Y que ya hace tiempo, pues bueno, se descubrió la importancia que tienen dentro las mitocondrias, que a lo mejor habréis oído mucho hablar de ellas. Pues las mitocondrias son orgánulos celulares diminutos que están dentro de la célula que convierten la energía de los alimentos en ATP, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes. O sea, nosotros para poder hacer un movimiento, la energía de los alimentos la vamos a tener que convertir en ATP. Sin energía no hay movimiento, ¿vale? ¿Y eso dónde se produce? En las mitocondrias, ese ciclo de Krebs. Y por eso ahora veremos por qué son tan importantes. Que se ha descubierto que realizan las mitocondrias, fijaros, son las que producen calor. El 30 y algo % de la energía que utilizamos el cuerpo se gasta en la producción de calor para mantener esa temperatura corporal, que es donde podemos funcionar. Fijaros que siempre estamos pues entre 36 grados y medio, que es donde el cuerpo es eficiente. Pues la mayor consumo de calorías se produce se invierte en producir calor. Luego, dentro de las mitocondrias es donde se producen la síntesis de las hormonas, donde en las del hígado se produce la eliminación de las toxinas, son las que regulan el calcio. Recordad que os he dicho antes, el calcio es el que se libera y provoca la contracción muscular. Sin calcio no hay contracción muscular, porque por eso es tan importante, igual que el magnesio, que es el que produce la relajación. Y luego ahora cuando hablemos de la apoptosis, que entenderéis un poquitín todo. Pues al final, fijaros, nosotros venimos el ser humano, pues al final se creó con la simbiosis de una mitocondria y una célula. La mitocondria se metió dentro de la célula y entre las dos, pues una le ofrece energía y la otra le ofrece protección.
la célula. Entonces, a partir de ahí se empezaron, es una bacteria, son bacterias. Las mitocondrias era una bacteria que se metió dentro de la célula, y a partir de ahí se fueron especializando, y es cuando se creó el cuerpo humano. ¿Por qué son fundamentales? Como os he dicho, ¿vale? Son las que van a controlar todos estos procesos, ¿vale? Pero el principal es que producen la energía, o sea, cogen el alimento y lo pasan a ATP, y con ese ATP se producen hasta la respiración, que requiere ATP. Entonces son fundamentales para producir, son las fábricas que producen esa energía. Hay que entender que trabajan tanto que, fijaros, las mitocondrias se envejecen más rápido que cualquier otra parte del organismo. Y para mantener que todo funcione de manera correcta requieren reciclarse. Lo que os decía antes, se van regenerando para poder mantener la función. ¿Cuál es el problema? Pues que la entropía tiende a que cada vez se hagan más disfuncionales. Que ya viene con el envejecimiento. Ahora está muy de moda todo esto de los mitocondrias, y viene porque tiene ahí ese tema del anti-aging, o sea, del envejecimiento. Claro, las mitocondrias están preparadas para fusionarse y fisionarse. Cuando tú haces deporte y te mueves, nuestros genes, las mitocondrias se juntan y se vuelven más eficientes, ¿vale? Entonces, al final, si hay movimiento, mis mitocondrias, aparte aumento el número y la densidad, pueden juntarse y producen mucho ATP, y con ese ATP estamos preparados para cualquier función inmunitaria, movernos, todo, que es para lo que se requiere la energía. Y luego, como os decía, tienen que regenerarse, están preparadas para dividirse. Entonces, cuando una mitocondria empieza a perder sus condiciones, es capaz, a través de unas proteínas que tiene, de estrangularse, como vemos ahí abajo en la mitofagia, y dividirse. Y esa parte que ya no funciona de manera correcta, tiene mecanismos para eliminarla, ¿vale? Y desaparecer. Claro, cuando son disfuncionales, pues esas mitocondrias, pues puede llegar el momento con el envejecimiento que no son capaces de desaparecer, y se quedan mitocondrias disfuncionales y senescentes, ¿vale? Que es un poquitín lo que vemos aquí, la disfunción mitocondrial. O sea, si no me muevo, esas mitocondrias no van a estar saludables. O sea, lo que tienen que las personas sedentarias, o sea, el envejecimiento, aunque uno no se dé cuenta, se está produciendo de manera más rápida. ¿Por qué? Porque mis mitocondrias no se regeneran ni se unen para producir más energía, liberar más hormonas, producir más calor, todo lo que hemos hablado. Entonces, esa disfunción mitocondrial que se produce por la ausencia de movimiento, de un estímulo que haga que se regeneren y que se junten para ser más eficientes, la disfunción mitocondrial, fijaros que es la primera causa de enfermedades y trastornos degenerativos de nuestra sociedad. Fijaros, cuando falla la mitocondria, claro, los órganos que más sufren son los que más energía consumen. La evidencia destaca, la evidencia científica, que son la disfunción mitocondrial, son las que provocan todo ese tipo de enfermedades que estáis viendo ahí, que son las más comunes al final y las más importantes. Entonces, requiere un trabajo cuando yo me muevo, igual que la alimentación que veremos ahora. Entonces, es fundamental el movimiento para tener salud mitocondrial. Fijaros, en solo 7 o 9 días de inactividad ya pueden aparecer deterioros medibles en el metabolismo muscular y marcadores relacionados con la función mitocondrial. ¿Qué quiere decir? Que cuando no me muevo ya se producen adaptaciones peores. Yo me muevo, tengo más mitocondrias más saludables que pueden hacer frente. Es como tener muchas armas para hacer frente a cualquier cosa estresante que provoca un estrés agudo.
Sin embargo, cuando no me muevo, mis mitocondrias son disfuncionales, no saben regenerarse. Al final esas células, cuando se divide y quitan la parte que no es importante, esas células no se eliminan del organismo ya veis cuando el organismo se encuentra con células que no funcionan de la manera correcta dentro y no las puede eliminar, pues bueno, trae todo este conjunto de enfermedades. Es muy básico, como os he dicho, el movimiento. Por eso yo lo veo aquí, cuando a veces alguien pues viene, está 15 días sin venir, o de repente este mes no he venido, es que es fundamental la regularidad. O sea, habría que intentar hacer, aunque sea a veces un snack de ejercicio, que me refiero a corto, todos los días. O sea, es fundamental, porque lo que vais a hacer es aumentar esa actividad. Quiero que entendáis que si no me muevo, me estoy envejeciendo más rápido de lo que podría. Hay que luchar contra esa entropía, contra ese desorden que es irreversible. Entonces es fundamental el movimiento. Y luego la alimentación. ¿Por qué es fundamental? Tienes que entender, por ejemplo, pues como os decía, ¿no? Al final hay una membrana, esa membrana de la mitocondria, los alimentos entran en la mitocondria, ya, pues bueno, todo lo que ocurre del ciclo de Krebs y se transforman en ATP. Esa, para que entendáis una parte muy simple, pues esa membrana, la membrana externa, está formada por grasas saludables. Tipo omega, también contiene colina, todo. Pues cuando son saludables pasan los alimentos que tocan, pasan correctamente, se produce el ATP y se libera. Cuando comemos pues grasas o ultraprocesados, pues al final esa membrana se vuelve más rígida y empieza a no dejar pasar los alimentos como toca, pues bueno, al final a producir menos energía, volverse disfuncional. Por eso es importante el movimiento y la alimentación. Y sobre todo también porque, claro, os he hablado, ¿no? La mitocondria es para ponerle un símil, lo podríamos hablar de una central nuclear. Es donde se produce mucha energía. O sea, son perfectas en ese caso cuando funcionan bien. Ofrecen una cantidad de energía que no se alcanza con las centrales nucleares. Pero tienen un problema, ¿vale? Que tiene residuos. ¿Vale? Los residuos de las centrales, pues en este caso las mitocondrias generan especies reactivas de oxígenos que son los radicales libres, que habréis oído hablar mucho de ellos y son peligrosos porque esos radicales libres, cuando están controlados son perfectos porque producen otras funciones, pero cuando hay un exceso de radicales libres, cuando yo no me muevo, mis membranas están formadas por grasas que no son saludables, que no permiten que se mantengan esos radicales libres dentro de la mitocondria para que pueda eliminarlos, pues van a otros órganos y son los que producen la inflamación de bajo grado y los que dañan al resto de órganos. Por eso es fundamental que tomemos antioxidantes y que nuestras mitocondrias estén saludables para poder mantener esos radicales dentro de ellas y poderlos reducir con antioxidantes. Entonces, cuando lo vemos un poquitín aquí a nivel celular, chicos, es lo que quería que os quedara bastante claro. Necesitáis moveros continuamente, aumentar la actividad física diaria y entrenar. No podemos parar 2 semanas sin movernos, porque al final, quiero que lo entendáis de esa manera, os estáis envejeciendo por dentro, estáis perdiendo armas con las que revertir un poquitín y luchar contra el desgaste. Fijaros, las mitocondrias no mejoran en la comodidad, mejoran cuando reciben estímulos que les obligan a adaptarse. El entrenamiento es el ejercicio, el más importante. Cuando yo hago ejercicio controlado, que haya un mínimo, se supere un umbral mínimo para que luego se produzcan adaptaciones, los que os decía antes. Por eso todo va englobado a la ley de Shell del síndrome de adaptación. Necesito moverme, recuperar, adaptarme
adaptarme y supercompensar. El ejercicio es el que va a provocar ese estrés agudo, donde va a hacer que mis mitocondrias produzcan más energía, se junten y aumenten la densidad mitocondrial para ofrecer más energía. Y luego hay otro, la hormesis, que son otro tipo de intervenciones que van a provocar que esas mitocondrias se tengan que adaptar. Por ejemplo, la exposición al frío, como os decía antes, son las que controlan la producción de calor, esas mitocondrias. Pues cuando yo me expongo al frío, baños de agua fría, todo, voy a hacer estimular esas mitocondrias, lo que voy a hacer es mejorarlas. Otros, la exposición al calor, pero calor no hablamos del sol, ¿vale? No hablamos de la vitamina D, hablamos de exposición al calor, por ejemplo, las saunas. Esos momentos de estrés controlados, bien programados, son los que van a hacer que se produzcan adaptaciones y que mejore a nivel celular. La hipoxia es cuando es un trabajo pequeño en deuda de oxígeno. Por ejemplo, pues bueno, un rato... hipoxia es cuando no entra oxígeno, pues debajo del agua, todo. Pues bueno, esos estímulos que le voy dando poco a poco van a hacer que mis mitocondrias se adapten. Y, por ejemplo, hoy en día que está bastante de moda también el ayuno intermitente. Fijaros que tiene un poquitín lo que se busca es que se esté muchas horas. Y fijaros que lo que dicen, que al final cuando estoy muchas horas sin comer, el cuerpo lo que hace es comerse esas células malas. Pues bueno, al final es este fundamento que os he hablado. O sea, necesitan, cuando llevamos mucho tiempo sin comer, esas mitocondrias se van a adaptar y van a tener que hacer su trabajo de la mitofagia, de eliminar esas células senescentes que quedan en el organismo. Pues como dice ahí, exposiciones breves y controladas favorecen la generación de más y mejores mitocondrias, y entonces pues estamos preparados para hacer frente a cualquier agresión o estrés al que sufra el organismo. ¿Qué hacer para mejorar las mitocondrias? Quedaros un poquitín con esto. Entrenar con regularidad, fundamental, vuelvo a lo mismo. Es la intervención con mayor evidencia científica. Por eso la combinación perfecta, que ahora os diré algo que deberíamos ayer, es la combinación de trabajo aeróbico y fuerza. Está demostrado científicamente que el HIIT, que es la parte que hacemos al final aquí, es la modalidad con mayor rendimiento. Pero vuelvo a lo mismo, lo importante es la regularidad. 3-4 sesiones de entrenamiento de fuerza, como veremos ahora luego, y luego deberíamos recomendar una serie de trabajo que ahora está también muy de moda, zona 2, que es un trabajo a nivel mitocondrial, pero lo veremos en la siguiente diapositiva. Fundamental también dormir bien y respetar los ritmos circadianos. Es fundamental que mantenga una estabilidad, me voy a dormir más o menos a la misma hora, y luego esa recuperación, que es lo que era fundamental. Luego, pues bueno, no fumar y reducir la exposición a contaminantes. Mantener un buen control del balance energético y del peso. Pues claro, los excesos de comida, volvemos a lo mismo. Si el exceso crónico de energía, si yo no me muevo, lo único que estoy es anabolizando, hay un exceso de energía, ¿vale? Y ahí es donde se produce una disfunción mitocondrial. Y luego es fundamental basar la dieta en alimentos poco procesados, lo que os hablaba antes, y un patrón, y la dieta mediterránea. Verduras, frutas, aceite de oliva, pescado, lo que hablábamos de los aceites omega 3, que lo que van a hacer es mejorar esa membrana que va a permitir que entre en los alimentos, que salga el ATP y que consigamos que no sea permeable a esos radicales libres para con los antioxidantes que también hayamos ingerido en la comida, o los que generan la propia mitocondria, conseguir neutralizarlos. ¿Cuáles son los beneficios del entrenamiento? Pues fijaros, ahí a nivel el entrenamiento aeróbico, que nos haría aumentar la capilarización, que ya un aumento del número de vasos sanguíneos, las mitocondrias también aumentan, se produce ATP, como hemos dicho, y una mayor sensibilidad a la insulina. Tienes que entender, claro, la insulina al final es como la llave que introduce la grasa en la célula.
ese entrenamiento lo que va a hacer es que el cuerpo tenga que introducir más cantidad para generar más ATP, entonces provoca una mayor sensibilidad a la insulina. Para muchos diabéticos, que lo que pasa es eso, al final, cuando hay un exceso de alimento y no se produce nada de catabolismo, pues digamos que al final la célula está llena y no va a entrar, no, se produce una resistencia a la insulina, que es lo que provoca la diabetes. El entrenamiento de fuerza que va a provocar, pues que aumentemos la fuerza y la hipertrofia muscular, que haya un mayor número de fibras y estén más preparadas para trabajar, mejoran también la función mitocondrial, también aumenta la respiración mitocondrial, que es el ciclo de Krebs, es la producción de energía y una mayor eficiencia celular. Entrenar, tenéis que entender que no solo transforma el músculo por fuera, transforma la célula por dentro. Más energía, más eficiencia y mejores mitocondrias. Todo esto es fundamental que lo entendáis, que acabéis, que entendáis que el músculo, entrenar para trabajar la salud, ya no solo, fijaros que todas las cosas que os he dicho antes que eran importantes, pero esto es salud. Estamos hablando de que produzcamos más energía y que funcione todo mucho mejor. Que es un apartado aquí, que es lo que os digo muchas veces, ¿vale? El ejercicio es la mejor herramienta terapéutica que hay para la salud, pero es la dosis lo que va a darle sentido. O sea, al final lo que hacemos los preparadores físicos, si no consigo darle la cantidad que toca, si la dosis es insuficiente, no se van a producir adaptaciones. Lo que os decía antes, si solo hago sentadillas sin peso, pues no voy a producir, y va a llegar un momento donde no voy a producir adaptaciones. Si me paso y la dosis es excesiva, pues es cuando llega el sobreentrenamiento en forma de fatiga, de lesiones, de todo, ¿vale? Y se produce un estancamiento. Y cuando damos la dosis adecuada es cuando se mejora el rendimiento, la salud y todo. ¿Qué hacemos los preparadores físicos? Pues son los que ajustamos las cargas, y fijaros, yo trabajo al final con estos cinco parámetros: el volumen, la intensidad, la frecuencia, la densidad de la duración. Por eso a veces os digo, por ejemplo, en la parte de fuerza, cuando el volumen al final es la cantidad de ejercicio que hacemos. Por eso fijaros que al final no va a tener nada que ver. Hay veces que hacemos 3 series o 4 series de 8 repeticiones al 65%. Ahí sí que estamos buscando un mayor estrés fisiológico, o sea, llegamos más al fallo. Pero cuando hacemos como el último programa de fuerza que estamos haciendo, que buscamos un trabajo más neuromuscular, que hacemos al revés, 8 series de 3 repeticiones. Fijaros que el volumen es el mismo. Si hacemos 3 series de 8, que 8 series de 3 son 24 repeticiones. En unas vamos a llegar al fallo y esas repeticiones no van a ser de tanta calidad como cuando hacemos 8 rondas de 3. No hay fatiga en las 8 rondas de 3, pero esas repeticiones son más explosivas. Buscamos un trabajo neuromuscular. O sea, que es lo mismo. Por eso quería dejar claro eso. Cuando a veces me puedo poner un poquitín más de peso, es que lo que buscamos es que esas repeticiones pueda subir a mantener casi la velocidad, que nunca va a ser igual, pero que no haya casi pérdida de velocidad en la parte concéntrica del ejercicio. Si hago más repeticiones, estoy perdiendo velocidad. Por eso buscamos, pero no hay que confundir la intensidad con la fatiga, que ahí viene el segundo caso. Igual que cuando hacemos entrenamientos, fijaros que cuando hacemos la parte final, el HIIT de alta intensidad, que yo siempre digo, contra más descanso hay, mayor intensidad hay. ¿Vale? Pues a veces cuando hacemos un trabajo de 20 minutos, seguido, la intensidad es más baja que si hiciéramos 2 minutos de trabajo y 2 de descanso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esos 2 minutos de trabajo, al haber podido recuperar, voy a poder aumentar la intensidad y hacer un mayor número de repeticiones. La frecuencia, que ahí ya es cuántas veces hacemos un ejercicio durante la semana. La densidad, esos tiempos de recuperación, que vuelvo a lo mismo. A veces cuando hacemos la fuerza, cuando al principio, luego acabáis entendiendo, pero a veces viene un nuevo, descansamos mucho. No, está claro que
para poder hacer un levantamiento, cargas altas, o las recuperaciones son de 2,5 minutos, 3 mínimo, o no podremos volver a trabajar. Eso que estamos buscando, que el cuerpo regenere ese ATP para poder volver a hacer esa repetición. Y luego pues la duración, que volvemos a lo mismo, ya controlamos, pues al final lo que hacemos un poquitín aquí es intentar producir, según la duración, lo que os decía antes, ahora lo entenderéis como si hacemos un entrenamiento de 20 minutos, un WOD de 20 minutos no va a ser lo mismo que cuando hacemos uno de 2 minutos. Los sistemas energéticos predominantes no van a ser los mismos. Y lo que buscamos aquí, nuestra especialidad es no especializarnos en nada. O sea, que trabajáis todos los sistemas energéticos. La salud está ahí. Cuando soy capaz de tener flexibilidad metabólica, que hablan hoy en día, que también lo escucharéis mucho. Tengo que ser capaz de obtener la energía de diferentes métodos, porque al final la voy a necesitar. Tengo que ser eficiente energéticamente a nivel mitocondrial para obtener mucha energía a largo plazo, pero también tengo que ser muy eficiente a nivel glucolítico. ¿Para qué? Para cuando tengo que hacer una actividad intensa. Entonces, pues eso, para que entendáis que todo esto es lo que trabajamos. Y bueno, si me dijerais un poco las recomendaciones del trabajo que deberíamos hacer, por supuesto que hay que aumentar la actividad física diaria, que en eso es lo que deberíais hacer, pues bueno, estrategias como ir al trabajo andando, subir las escaleras, cuando estoy trabajando, si estoy mucho tiempo sentado, pues me levanto y me muevo y voy a por agua, bueno, aumentar la actividad física diaria, que es fundamental. Y luego en la parte de entrenamiento, las recomendaciones, todo lo que recomienda la evidencia es un entrenamiento funcional, que vuelvo a lo que os decía antes, vamos a necesitar trabajar, por eso trabajamos los ejercicios básicos, por eso acabamos haciendo la sentadilla, el peso muerto, el press de banca y el press de hombros, pues al final son ejercicios que los vamos a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a generar las adaptaciones en función de esos vectores de fuerza, que van a equivaler, como os decía antes, a sentarme, a recoger una cosa, a empujar algo, todo manifestaciones que se producen en la vida diaria. Pues 3-4 sesiones de fuerza semanal estaría muy bien, 2 o 3 estímulos de HIIT, igual que a nivel de salud. O sea, no hay que hacer 5 o 6 sesiones de HIIT al 100% en una semana, porque al final voy a estar en un estado de mucha intensidad. No voy a poder dejarle al cuerpo para que se adapte. Pues insisto en lo mismo, cada vez hasta a nivel de rendimiento se busca obtener el mismo beneficio con el menor esfuerzo posible, con la menor carga posible. Y luego otra cosa que aquí sí que os quería comentar, que lo dije el otro día, es que deberíais intentar hacer 1 o 2 sesiones en zona 2. ¿Qué quiere decir zona 2? Vale, hablamos de la parte aeróbica. Es la parte del sistema energético a nivel mitocondrial, lo que os decía antes, que se pone, o sea, y para eso necesitaríamos hacer zona 2, digamos que para que entendáis, si dividiéramos la parte de trabajo aeróbico en 5 zonas en función de nuestras pulsaciones máximas, podríamos hablar que zona 2 entre un 60 y un 70%. Para que lo entendáis de otra manera, es un trabajo que puede ser trotar, donde yo pueda mantener una conversación. Ese trabajo lento es el que va a hacer que aumente el número y la eficiencia de mis mitocondrias. Entonces deberíamos hacer, por eso no más no es mejor. O sea, no es me voy a correr un rato y voy a tope para obtener mejoras. No, hay que adaptarlo. Entonces es fundamental que hiciéramos las 3-4 sesiones de fuerza, los 2 o 3 estímulos de HIIT a la semana y 1 o 2 sesiones de zona 2 de más o menos 1 hora, que podría ser correr muy despacio en bicicleta, pero mantenernos en esos porcentajes. Es un cardio muy lento.
Y bueno, con esto, chicos, ya quería que entendierais eso, que entrenar deja de ser solo ejercicio cuando entiendes que el músculo es salud, ¿eh? O sea, no es solo, ni mucho menos a nivel estético, que también, oye, al final es un añadido, que puede mejorar la autoestima, pero que sobre todo el movimiento lo que va a hacer es que me envejezca más lento, o sea, que mi cuerpo trabaje y esté preparado para hacer frente a cualquier estrés que se pueda producir. Y como frase final, que también es muy esclarecedora, quería que vierais que entrenar no es una opción, es una necesidad biológica. Pues bueno, chicos, hasta aquí ha sido, espero que lo hayáis entendido, podéis dejarme cualquier pregunta abajo, he intentado resumirlo un poquitín para que todo el mundo lo pueda entender y bueno, estoy ahí disponible para vosotros, para cualquier duda o consulta. Vale, gracias.